Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos otra vez a esta transmisión y es un gusto poder compartir nuevamente esta tarde para seguir con este ciclo de conferencias. Gracias a todo el equipo del Templo Mayor que también nos ayuda a distancia para poder transmitir, y esta tarde pues estamos muy complacidos de poder compartir nuevamente estos temas que tienen que ver ahora con la organización social que hay detrás de esta formación que fue la Triple Alianza. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue de todo el interior de la República y la que está también fuera del país. Voy a leer la semblanza para presentar a nuestra invitada y posteriormente empezamos en la conferencia. Clementina Badcott es doctora en Historia por la UNAM y profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Cocoordina el proyecto Crónica Mexicana de la Universidad Senshu de Japón, además de los titulados textos Voces e Imágenes para la Historia y los puentes ocultos, maíz y cacao entre América e Italia, con la Universidad Libre en Lengua y Comunicación de Milán, Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México y miembro del Comité Científico de la revista Estudios de Cultura Náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha publicado en revistas de alcance mundial de Alemania, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Japón, Francia y Perú. Recientemente coordinó el libro Manuscritos Mexicanos Perdidos y Recuperados en 2019 y publicó el libro de autoría personal La Guerra entre Incas y Chancas, Relatos, Sentidos e Interpretaciones. Su último libro es Las mujeres en el México antiguo, las que hilan, legitiman y renuevan, el cual trata el tema de la representación de la mujer en el altiplano central mesoamericano. Actualmente dirige la línea de investigación La representación del indio en crónicas, códices y manuscritos novohispanos en el posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es profesora de la materia Mesoamérica en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta participación y es un gusto que esta tarde nos traigas este tema de dominio y negociación, las claves políticas de la Triple Alianza. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que, como bien decía Judith, nos está acompañando en este ciclo exitosísimo que desde el año pasado y este año continúa, organizado por Templo Mayor. Yo quiero agradecer y debo agradecer a todas mis compañeras, a todos mis compañeros de Templo Mayor que están haciendo de este ciclo un éxito total. Quiero agradecer en particular a su directora, a Patricia Ledesma, pero también a Judith, a Mitzi, a Miriam, que nos están apoyando, y para mí es realmente, vuelvo a decir, un honor estar con ustedes compartiendo una vez más. Casi estamos alcanzando el año donde también habíamos estado organizando una actividad hermosísima, un congreso realmente muy importante para la gente que trabajamos o abordamos los estudios mesoamericanos, y bueno, me toca casi al año, al aniversario, volver a estar con ustedes. Y también, bueno, abordando el tema de la triple, entre comillas voy a decir triple alianza, voy a explicar ahora por qué, ya que es un problema no solamente importante para los estudios mesoamericanos, sino no solamente, digamos, desde el siglo XX, sino también para el siglo XXI, y cómo estamos abocados a trabajar en torno a ellas. Quiero también advertir que mucha gente que nos acompañó el día martes con la doctora Luz María Moar van a encontrar que esta semana, ¿sí?, las dos estamos abordando este problema de la Excan Tlahtoloyan, o el lugar de las tres sedes, desde diferentes perspectivas. No nos contradecimos, no, para nada, nos estamos complementando desde diferentes miradas. Y creo que eso hace realmente que el tema siga siendo no solamente seductor para toda la gente que nos está acompañando, sino para los propios especialistas
o estudiantes que también nos puedan estar acompañando, no solamente en toda la República Mexicana, sino también a nivel continental. Y como esto está siendo grabado y tiene un soporte, como lo hemos hecho desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde que entramos en esta fase pandémica, donde el Instituto ha llevado a cabo diferentes actividades, todas las semanas creo que la gente puede entrar no solamente a la página del INAH, sino de cada uno de nuestros centros de trabajo y puede advertir la cantidad de trabajo que hay detrás, y también conocernos, en muchos casos conocernos personalmente y hacernos las preguntas directas. Y esto creo que es de festejar, ¿no? De tener este diálogo, aunque un poco extraño el diálogo, porque yo estoy mirando a mis compañeras y no veo al público, pero siempre estamos abiertos a las preguntas o cuestionamientos que nos pueda hacer el público en general. Dicho estos agradecimientos y deseándoles un excelente inicio de año, aunque estamos ¿no? casi llegando a fines de enero, pero es bueno desearnos un feliz año y muchísima salud. Quiero dar con ustedes inicio a la conferencia de este jueves, y por supuesto después Judith va a invitar para la próxima semana los eventos que se siguen y las conferencias que se van a seguir dando en este ciclo maravilloso. Dicho esto, voy a comenzar con ustedes a compartir muchas de las ideas que he preparado para esta tarde. Un término relativamente bien conocido, tocante al mundo prehispánico, es el de la Triple Alianza, puesto que remite casi automáticamente a la historia de Tenochtitlan. No obstante, el sustantivo alianza se presta a potenciales malentendidos por la contemporaneidad del concepto, que alude a un sistema de cooperación, sobre todo militar, entre entidades políticas independientes que comparten objetivos afines. En cambio, no muchos saben el nombre náhuatl de Excantlatoloyan, o como lo dije anteriormente, lugar de las tres sedes, y menos de su pertinencia para denominar al trinomio Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Aunque esta designación también entraña ciertos problemas que ameritan ser considerados, en la tarde de hoy me dirigiré en complicidad con ustedes a esclarecer, en la medida de lo posible, la noción de la última triple alianza, como una estructura tripartita, compleja y polivalente. Y ahora sí, quiero decir, no voy a abrumar con mi voz y mis yeísmos, sino que hemos preparado un PowerPoint donde vamos a acompañar con una serie de imágenes, con los links correspondientes para la gente que esté interesada y pueda consultar, que me permiten a mí ilustrar muchos de los problemas que vamos a abordar de manera conjunta. El inicio del periodo posclásico tardío en Mesoamérica, lo que los arqueólogos han marcado como el 1200 al 1521 después de Cristo, ha sido caracterizado por diversos investigadores, tanto los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también de la Universidad Nacional Autónoma de México, como un momento en el que ocurrieron desplazamientos masivos de personas que transformaron de forma radical las prácticas de poblamiento de los territorios. Además de que cambiaron notablemente las expresiones culturales en los registros materiales de los grupos culturales mesoamericanos, como es posible observar en los recintos museísticos y las zonas arqueológicas que exploran este periodo y que están bajo la custodia de nuestro instituto. Muchos de los pueblos que transformaron los hábitos de poblamiento de la Cuenca de México provenían de la frontera norte mesoamericana, donde habitaban los grupos denominados chichimecas, y en los cuales algunos de los grupos nahuas reconocieron el origen de su linaje guerrero, así como los instantes fundantes de comunicación con las deidades, cuyas potencias sagradas, según la documentación, como por ejemplo la tira de la peregrinación o el Códice Azcatitlan, sostuvieron la legitimidad ritual del tránsito de estos grupos para reclamar el dominio de los espacios estratégicos en el control territorial mesoamericano. Por otra parte, durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, ya durante el gobierno virreinal de la Nueva España, descendientes de los grupos gobernantes de algunas poblaciones de la Cuenca de México, como por ejemplo Chalco, Texcoco y la propia Tenochtitlan, se dieron a la tarea de documentar y narrar el pasado prehispánico de la región, poniendo
énfasis en la legitimidad de las estructuras de gobierno previas a las guerras de conquista en las que intervinieron los ejércitos europeos y en las cuales destacaron algunos elementos que les parecieron centrales para entender y justificar dicha gobernabilidad antigua. Estos cronistas, entre los que se encuentran Hernando Alvarado Tesosomo, Domingo de San Antón Muñón Chimalpán y Fernando o Hernando de Alba Ixtlilxóchitl, buscaron comunicar en caracteres alfabéticos, a veces en náhuatl y otras tantas en español, las estrategias y dinámicas políticas que sostenían el orden social prehispánico, incluso trayendo en ocasiones figuras gubernamentales inspiradas por textos europeos sobre la antigüedad clásica romana o los ideales de gobierno de la cristiandad, lo cual ha resultado polémico hasta el día de hoy en la interpretación de las instituciones propuestas por las crónicas de estos autores, bajo las cuales se regían las dinámicas sociales del posclásico en la Cuenca de México. Ahora bien, entrando en materia. En la documentación disponible para estudiar el México antiguo, existe una institución en particular que aparece recurrentemente en los registros documentales que explican el pasado prehispánico mesoamericano, ya que a través de ellos se ha dimensionado lo que le permitió al grupo mexica Tenochca obtener una enorme amplitud del dominio territorial sobre otros centros políticos y diversos grupos culturales. Esta institución es conocida o reconocida por todos nosotros como la Triple Alianza, la cual fue conformada por los señoríos de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan, todos centros fundantes de una reorganización del poderío bélico en el altiplano central y que tuvo su origen, esta última Triple Alianza, tras el desarrollo de una guerra muy particular y liminar, en contra del señorío tepaneca de Azcapotzalco. Un hecho histórico que resulta crucial en el entendimiento de las relaciones políticas entre los grupos nahuas del posclásico. Y esto me parece que es importante porque también esto nos permite entender cuál es el encuadre, ¿no? Cuál es el contexto para conocer esta última triple alianza, o lo que nos brindan esa información. Algunas interpretaciones históricas han señalado que durante esta guerra entre Tenochcas y Azcapotzalcas se derribó el poder de una triple alianza previa que se había conformado en la Cuenca Lacustre con los centros políticos de Culhuacán al sur, Cuautlinchan al oriente y Azcapotzalco al poniente de la cuenca, cuya mayoría de registros sobre su poderío habrían sido alterados o destruidos primeramente por los Tenochcas, vencedores y sus aliados, y finalmente descartados al ser cuestionada su relevancia durante la transcripción alfabética y visual de las historias prehispánicas tras las conquistas realizadas durante el siglo XVI. A través de un corpus documental que detalla el pasado prehispánico de otras áreas de Mesoamérica, podemos encontrar que la negociación y las alianzas políticas resultaron centrales en la organización del orden social que establecía el acceso a diversos territorios y recursos. Así, se registraron algunos equivalentes en la región purépecha del occidente mesoamericano, específicamente en el caso de Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Iguatzío, o en lo que denominamos como área maya peninsular, con los centros de Mayapán, Izamal y Chichén Itzá. Sin embargo, está claro que no siempre se identifica en estas alianzas a una triada de grupos, ya que cada centro tenía dinámicas internas propias que podían tener 4 o más aliados, como fue el caso, también por todos nosotros conocidos, de Tlaxcala, que contaba con los señoríos de Tepiticpac, Ocotelolco, Quiahuiztlán, Tizaplán, y con los centros que componían a esa organización política conocida como el Huey Altepetl.
Ustedes me disculparán, no solamente mi yeísmo, sino que estoy siempre respetando la forma en que fueron nombrados los centros en los corpus documentales. No estoy modernizando los nombres de estos centros. En relación con las causas del surgimiento de estas redes complejas de asociaciones, nuestro querido, entrañable Alfredo López Austin propuso que esta forma de organización social tenía como función principal la de dirimir disputas entre distintas entidades políticas que se encontraban bajo sus jurisdicciones, brindar certezas a los habitantes en torno a la seguridad del área dominada, así como darse a la tarea de incorporar expansivamente a otros centros que eran evasivos a formar parte de su dominio. Investigadores del pasado mesoamericanos, entre los que se encuentra Pedro Carrasco, analizaron cómo cada centro se hallaba en lucha con sus vecinos para sujetarlos e imponerles tributo, o, en caso contrario, para liberarse si se hallaba subordinado. De manera concreta, debemos indicar que solo algunos de estos centros, en coyunturas muy concretas, eran considerados como tlatocayot, formado el Tlatocayo, por un pueblo o un conjunto de pueblos que reconocían una autoridad única, es decir, a un tlatoani, a un gobernante que ejercía la palabra en nombre del centro dominante. De esta manera, varios de estos centros concertaron alianzas con fines de conquista, en las cuales dominaba el tlatoani más poderoso. Tras largos años de estudio en las disciplinas sociales durante todo el siglo XX, pero también el siglo XXI, hoy es posible consensar que resulta esencial fomentar la ayuda mutua entre grupos humanos para consolidar la efectividad de las alianzas, lo cual puede ser vehiculado a través de la existencia de vínculos fluctuantes, sí, pero básicos, que respondían a los llamados colaborativos de otros grupos afines. Lo anterior resulta clave en un contexto mesoamericano en el que la constante es la lucha por el poder que se estableció entre los más importantes centros políticos a través de la guerra y la captura, inclusive el sacrificio ritual de los líderes rivales. Es en este sentido y el cual pongo el énfasis con ustedes, que los tlatocayos del altiplano central mesoamericano tendieron a establecer confederaciones para ayudarse mutuamente en la guerra. Estas agrupaciones, en general, estaban formadas por grupos que compartían intereses, o bien filiación étnica o lingüística, y establecían un pacto de colaboración en el ejercicio constante de la guerra, constituyendo de esta forma una alianza, en este caso centrada en 3 poblaciones cuya legitimidad fue previamente negociada entre los grupos dirigentes con el fin de asegurar una creciente expansión sobre el resto del territorio. Así, la constitución de 3 tlatocayot podría haber respondido a la necesidad, y este es el énfasis que me gustaría con ustedes compartir, mantener un equilibrio en la zona dominada, estableciendo una red compleja de relaciones entre distintos centros que permitieron alcanzar diferentes objetivos según el contexto imperante. En particular, considero que los momentos en que nacen estas alianzas estuvieron asociados a periodos de tensiones políticas que están justificadas a través de las disparidades sociales, los complejos simbólicos rituales de cada población y la legitimidad histórica que posteriormente construyó cada narración de ese conflicto. De esto que resulte necesario destacar que la inestabilidad provocó reajustes en las relaciones entre cada uno de los centros políticos del altiplano central, con una triple alianza rectora de dichas relaciones, lo cual surge en ocasiones como incompatible y difícilmente explicable, como mencionaré a continuación. Precisamente en este contexto de inestabilidad es donde se encuentra o nos encontramos
en la famosa, o el relato de la famosa guerra entre Azcapotzalco y Tenochtitlan. Los dos centros estaban atravesando situaciones de cambio en sus sociedades, transformaciones que repercutían en sus relaciones con otros centros de la cuenca y que la impactante y ruidosa derrota tepaneca cambió progresivamente el sentido de las alianzas matrimoniales y el parentesco para la integración de agrupaciones militares, dirigentes, derechos y acceso a la propiedad y al mando político. Si aceptamos el hecho de que el establecimiento de estas complejas relaciones y la necesidad de construir estas alianzas fueron pautas compartidas en la sociedad mesoamericana y se mantuvieron siempre transformándose según las necesidades económicas y políticas, entonces las sustituciones responderían a las dinámicas fluctuantes de estas alianzas, como resultado de lo que podríamos denominar como pactos coyunturales, que involucraban, entre otras variantes, la idea de ayuda mutua. Sin embargo, estas alianzas se podían romper, como fue el caso de México-Tenochtitlan y México-Tlatelolco, tras la derrota de Azcapotzalco, o la inversión de una alianza que inicialmente fungió como milicia azcapozalca contra Texcoco, y que finalmente terminó por rebelarse contra los tepanecas. A partir de lo que advertimos anteriormente, podemos pensar que existieron relaciones más o menos intensivas entre los diferentes centros. Las mismas reflejan en sus experiencias y en los relatos históricos conexiones o modos culturales que, indirectamente, nos permiten llenar vacíos de información en lo referente a las vinculaciones entre los distintos centros. Por lo tanto, considero que estamos ante prácticas de poder que se establecen a partir de redes por las cuales circula el poder y en las que éste se ejerce. De esta manera se manifiesta una práctica política que hace visible y forma a su sociedad a través de ¿qué? Del conflicto, ya que en ella se supone la existencia de una pluralidad de centros de poder y las relaciones entre ellos son consideradas como relaciones de fuerzas que sostienen la diferenciación social por un lado y la legitimidad de la gobernanza de un grupo por el otro. Algunos estudios clásicos, por ejemplo, la del norteamericano Robert Barlow, señaló que la formación de la Triple Alianza fue un proceso que se dio entre 1427 y 1433. Es decir, desde que el gobernante legítimo de Texcoco, estoy haciendo referencia a Nezahualcóyotl, y quiero también, voy a hacer un breve paréntesis, este año es un año muy especial en torno a las conmemoraciones. Este año estaríamos, nuestra figura clave para los estudios mesoamericanos es nada más ni nada menos que este gobernante, ¿sí? Texcocano, estoy hablando de la figura de Nezahualcóyotl y una construcción historiográfica que se realizó en torno a él, sobre todo en el siglo XIX, pero que es esencial, es una figura sumamente interesante, reconocido por algunos investigadores y por algunos lectores como no solamente el creador, el fundador, el gran ingeniero de obras hidráulicas y de transformaciones en la cuenca de México, sobre todo para el control de los lagos, sino también como el rey poeta, ¿no? O sea, esto que también ha llevado una serie de discusiones. Digo, esto es interesante porque empieza entonces este proceso, vuelvo a decir, desde que asume él en Texcoco como legítimo gobernante, donde va a tomar su señorío en el oriente de la cuenca lacustre, y culminando este proceso, es decir, el del poderío Azcapotzalca, hasta el final del gobierno de Moctezuma Xocoyotzin. Tras su dudosa muerte, ¿sí? Como lo hemos registrado desde el año pasado, a partir también de diferentes ciclos y conferencias, en el asedio de los Tenochcas a las tropas invasoras capitaneadas por Cortés. En principio, el que Nezahualcóyotl se hubiese instalado en Tenochtitlan como soberano a Colhua y que en 1433 trasladó su gobierno a Texcoco, es un indicador
de que en el momento mismo de tomar el control del gobierno texcocano, este ya se encontraba subyugado al poderío en ascenso de Tenochtitlan, pues a la par Totoquihuatzin había sido reconocido por tenochcas y texcocanos como gobernante de Tlacopan, un centro tepaneca, es decir, de la misma filiación cultural y étnica que Azcapotzalco, al oriente de la cuenca, con lo que a partir de este momento podríamos pensar en la formación efectiva de la última triple alianza. En relación con la presencia social y política de Tlacopan, para muchos de ustedes por ahí les resulta más cómodo hablar de Tacuban, pero realmente el nombre correcto es Tlacopan. Este centro heredó diversos pueblos que le comenzaron a rendir tributación tras caer Azcapotzalco. Y fue precisamente este acto de control de los recursos lo que le permitió negociar su ingreso, aún como tepanecas, a la Triple Alianza. En semejanza y en la misma línea a la pionera propuesta de Barlow para mediados entre 1930 y 1940, años más tarde, Pedro Carrasco relató que al ser derrotado Azcapotzalco, México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, se repartieron los despojos de lo que él denomina como Imperio Tepaneca. Y no solamente denomina como el Imperio Tepaneca liderado por la figura de Tezozomoc el Viejo, sino que pone una fecha. Y la fecha que está marcando es la de 1 Pedernal, 1428, esa es la traslación que hace, que va a principiar, o va a dar inicio, a la última etapa de la historia antigua del altiplano central mesoamericano. ¿Cómo llega a esta conclusión? Identificando precisamente Pedro Carrasco, al igual que lo había hecho décadas anteriores Robert Barlow, que elementos y datos que se encuentran en el famoso y reconocido Memorial de los Pueblos de Tlacopan. Memorial, ¿sí?, que queda registrado donde esta población se va a beneficiar con el reparto de tierras y pueblos tributarios después de la caída de Azcapotzalco, principalmente tomando el control de varios centros de filiación otomiana. Sin embargo, debemos ser sumamente cuidadosos y atentos, ya que el dominio efectivo de la Triple Alianza en sus primeros tiempos sobre los antiguos territorios de Azcapotzalco debió ser muy débil, ya que distintas crónicas y códices virreinales señalan que varios de estos espacios, específicamente hacia el noroeste de la Cuenca de México, tuvieron que ser reconquistados en años posteriores. Y voy a ejemplos concretos. A ver, vamos por un lado. Concretamente, Moctezuma Ilhuilcamina conquistó Teotlalpan y la zona de Jilotepec-Tolan. Otro Huaytlatoani muy interesante, y aparte por excelencia guerrero, estoy haciendo referencia a Yaxácatl. En 2 expediciones conquistó y aseguró el dominio tenochca en el valle de lo que hoy conocemos como el Valle de Toluca, en el actual estado de México. Además de que Ahuizotl avanzó sobre Jilotepec y Chiapan. Estos datos nos permiten suponer o inferir que cuando llegaron los españoles, casi todos los pueblos otomianos, casi todos, no todos, estaban bajo la órbita de la Triple Alianza, con excepción de aquellos que se encontraban en los territorios purépechas y tlaxcaltecas, así como centros independientes. Tan solo para dar 2 ejemplos. Estoy hablando en torno a Meztitlán o Tototepec en la Sierra de Puebla. Tras la formación de la Triple Alianza, cada uno de los gobernantes de estos centros recibió un particular título. Colhuatecutli para Ixcoatl de Tenochtitlan, Acolhuateutli para Nezahualcóyotl de Texcoco y Tepanaltecutli para Totoquihuatzin de Tlacopan. Según estos iniciales pero básicos estudios, como nada más ni nada menos de don Wilgilberto Jiménez Moreno, a través de los registros disponibles, él pudo identificar que Tlacopan era el menos importante de los 3 centros. Sin embargo, a la muerte de Nezahualcóyotl, Texcoco fue perdiendo poder y protagonismo en una estrategia de gobernabilidad política.
Así, dicho menoscabo llega a su nivel extremo cuando Motecuzoma Xocoyotzin impuso desde Tenochtitlan a un señor en Texcoco llamado Cacama. Interpretación que es expuesta en forma notable, nada más ni nada menos, por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl al cierre de su 12ª y al principio de su 13ª relación en el compendio, conocido por todos nosotros como el Compendio Histórico de los Reyes de Texcoco. Obra que además identifica al gobernante acolhua texcocano como el legítimo poseedor del cargo de Chichimecatecutli. Por otra parte, y quiero remitirme a un gran trabajo de mediados del siglo pasado, con lo cual se va a titular y es proveniente su tesis de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estoy hablando de la gran investigadora Ann Chapman. Señaló que para el año de 1433 ya se habían rendido todos los centros tepanecas, con lo cual se constituyó un pacto entre México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, posteriormente llamado la Triple Alianza, mediante en el que se incluía a los 3 grupos étnicos más importantes de la altiplanicie. Los culhuas, a través de una estratégica alianza que implicó para los tenochcas el sacrificio ritual de la hija del gobernante de Culhuacán; los chichimecas texcocanos, descendientes del liderazgo de un guerrero llamado Xolotl, que dirigió las migraciones del norte de Mesoamérica hacia la cuenca lacustre del altiplano central; y los tepanecas de Tlacopan. De esta forma, los 3 centros estaban comprometidos a ayudarse en las guerras. Se repartían el tributo correspondiéndole 2/5 partes a Tenochtitlan, lo mismo para Texcoco, y 1/5 parte para Tlacopan. Así, México Tenochtitlan terminó imponiéndose a los otros 2 centros. Sin embargo, y acá empezamos siempre los sin embargo, los quizás, los posiblemente, que debemos realizar y compartir con ustedes los historiadores, si examinamos una obra exquisita, realizada por el oidor Alonso de Zorita, basada en la relación de don Pablo Nazareo de Jaltocan, lo cual va a llegar, ¿sí?, esta relación a manos del oidor Alonso de Zorita a través del fray Francisco de las Navas, se describe que Texcoco se destacó por conservar una cierta superioridad cultural. Ann Chapman reflexiona en torno a la constitución de estas alianzas y señala que estos pueblos agricultores del altiplano eran muy dados a constituirse de esta forma, ya que las alianzas se basaban en una ayuda militar mutua, donde se estipulaba el modo de repartir los tributos y a la vez lo que en náhuatl correctamente denominamos como los pipiltin, o también la traducción muy simple pero accesible para todos nosotros, nobles, digamos, esa sería una traducción, trato de ser cuidadosa, pero nosotros siempre hacemos la referencia de los pili o pipiltin, ¿sí?, en singular o en plural, y esto es importante, ¿no?, porque no solamente cómo está jugando este sector dominante, ¿no?, sino cómo los propios pipiltin o pili de un centro se emparentaban con los otros con el objetivo de conseguir ventajas de orden político y económico. Con lo que hasta aquí he expuesto, no debemos perder de vista que el objetivo más amplio de esta organización tripartita fue el de mantener las campañas expansivas del territorio siguiendo la tradición tolteca de movilización bélica y reorganización económica y cultural de las poblaciones y sus territorios. Y esto me parece que es un elemento importante para contemplar, y creo que muchas de las imágenes nos están ayudando a entender cómo trabajamos siempre como en varias líneas los historiadores, no solamente, digamos, mirando el dato arqueológico, la miro a Judith que está ahí, ¿no?, mirando el dato arqueológico tan necesario, pero también con un corpus documental donde hay una intencionalidad de dejar registro, y eso también deviene de cada una de las narraciones de cada uno de los centros. Y por eso, digamos, estoy haciendo todas las salvedades para poder entender la complejidad en torno a esta institución. Entonces yo lo que les comentaba es no solamente la importancia de contemplar las campañas expansivas del territorio
en continuidad o en línea de continuidad con la tradición tolteca de movilización bélica y reorganización económico y cultural de las poblaciones y su territorio, sino que recordemos, y si no lo recordamos, aquí estoy para comentarlo, que los gobiernos de orden tripartito se remontan a la era del apogeo tolteca, es decir, a la alianza entre Tolan, Culhuacán, y Otompa, asociación que documentó únicamente el historiador de ascendencia chalca, estoy hablando del quien hablaba al inicio, de Domingo Chimalpay. Específicamente, y retomando la última Excantlatoloya, las cargas tributarias y los servicios que diferentes pueblos ofrendaron a estos tres fueron la consecuencia y no la causa de la formación de la alianza. Repito, es la constitución, ¿sí?, de estos centros y los servicios son la consecuencia y no la causa de la formación de la alianza. Bajo este supuesto que guerras exitosas y constantes con otros centros, podemos pensar que esta asociación tripartita, constituida para destruir el poder tepaneca, no tuvo un carácter definitivo. No, hasta que se clarificó la situación posteriormente. Posiblemente, después de expandir la guerra hacia el suroeste de la cuenca en contra de Chalco, aunque tuvo bases más o menos formales poco antes de la muerte de Ixcoatl, Tlatoani de Tenochtitlan. Debo mencionar que en el Códice Ramírez se narra que después de haber vencido a Azcapotzalco, los tenochcas fueron temidos por los otros centros en la cuenca de México. Por otra parte, el propio Ixcoatl llevó a cabo la creación de cargos junto a su consejero, el su famosísimo Cihuacóatl, estoy hablando de Tlacaele, quien propuso que se realizaran reformas en la sociedad mexica tenochca, en la nueva sociedad mexica tenochca, como por ejemplo las nuevas pautas de elección para el Tlatoani, a partir de la creación del famoso Consejo de Cuatro. Además, sobre este trascendental hecho, tanto la crónica mexicana del cronista Hernando Alvarado Tesosomo como el manuscrito Tobar ofrecen detalles sobre estos particulares cambios. Asimismo, en las tres obras que estoy haciendo referencia, y que aparte responden a uno de los enigmas que intentamos hace décadas tratar de desentrañar desde los comentarios y la insinuación que hace nada más ni nada menos que Paso y Troncoso en el siglo XIX, después Robert Barlow a mediados del siglo XX plantea la posibilidad de la existencia de una crónica X, donde esta crónica X estaría integrada, sería una crónica quizás perdida, vaya a saber qué pasó, pero que tenemos fuentes documentales que comparten la misma narración. Por eso las coincidencias. Estoy hablando por eso del Códice Ramírez. Ramírez es un nombre que se le va a poner de manera arbitraria también a fines de, digamos, para el siglo XIX, precisamente por uno de los grandes intelectuales decimonónicos mexicanos que salva este códice, la crónica mexicana, ¿sí?, de la cual tenemos una copia, la copia más antigua, lamentablemente no en nuestro país, sino que se encuentra en la Biblioteca del Congreso, que lo conocemos como el manuscrito Kraus. Sí, en nuestro país tenemos dos copias maravillosas, una en el Archivo General de la Nación, y la otra la tenemos junto con el Códice Ramírez, en la biblioteca del Museo de Antropología. Y la tercera obra sería lo que conocemos como el manuscrito Tobar. Y esto me parece que es importante porque las tres obras no solamente coinciden en relatar los conflictos con Xochimilco y un centro político llamado Cuitláhuac, ¿sí? Curiosamente Cuitláhuac como el gobernante, ¿no?, que pasó a lo largo de la historia o trascendió a partir como no solamente el gobernante que va a estar a cargo en 80 días críticos en Tenochtitlan, sino que muere a partir de una epidemia, ¿sí? Una de las víctimas de la epidemia que no solamente azota, sino que va a impactar en toda la población mesoamericana. Y vuelvo a insistir, y fue a partir de los acontecimientos, de estos acontecimientos que están narrando estos corpus documentales, que el Tlatoani de Texcoco decidió sujetarse a México Tenochtitlan, pero sin una guerra.
Sin embargo, y en un acto que refuerza la eficiencia simbólica del gobierno en Mesoamérica, Tlacaele indica al Huaytlatoani Izcóatl que toda su gestión implicaba guerra y que por lo tanto fingiesen los dos centros, es decir, Texcoco y Tenochtitlan, una guerra ritual, donde el vencedor y el vencido estaban definidos con antelación, pero que es y que era necesaria para otorgar legitimación al acto. Posteriormente, al morir Izcóatl, el Cihuacóatl Tlacaele convocó al Consejo Supremo y a los tlatoques de Texcoco y Tlacopan para elegir al nuevo sucesor de Tenochtitlan. A partir del relato construido en las fuentes antes citadas, podemos observar, y esto me parece que también es el trabajo, ¿no?, historiográfico, no solamente ver las intencionalidades, ver los silencios, observar las coincidencias, cómo curiosamente no se registra la constitución de la Triple Alianza. Insisto, no hay registro en estos corpus documentales de tradición tenochca de la constitución de la Triple Alianza, sino que solo se hace referencia a su existencia a partir de la elección de Moctezuma Ilhuilcamina. Por lo tanto, me permito con ustedes realizarme algunas preguntas que me parece que ese es el camino o el derrotero que debemos, ¿no?, encaminarnos por ahí. ¿Por qué no se menciona la constitución de la nueva Triple Alianza y a qué responde esta ausencia tan relevante? Quizás pienso que justamente tanto en la crónica mexicana como en el Códice Ramírez estamos ante una selección de hechos, acto que se realizó posteriormente y que permitió mostrar y legitimar la grandeza del grupo tenochca y el poder que detentaba. Para cerrar este análisis, y algo que también me gustaría compartir con ustedes, debemos examinar la lámina 2 del Códice Azcatitl, registro en el que no se detallan las caracterizaciones precisas sobre los señoríos de cada centro político, sino que solo se presenta a 3 hombres sentados sobre 3 basamentos escalonados en formas de trono, composición que se ha interpretado como una representación visual de 3 tlatoques. En cambio, si observamos el folio 496-34 del Códice Osuna, observamos 3 glifos que indican Texcucu, México y Tlacopan, acompañados por un texto en náhuatl cuya traducción aproximadamente sería la siguiente. Aquí está el recuerdo de los 3 pueblos cabeceras de aquí en Nueva España. México, Texcuco, Tacuba. Aquel tributo, todo lo que le corresponde a la Ciudad de México. Y a Texcoco y a Tacuba, ya aquí está escrito en la pintura todo lo que les corresponde. Por lo que sabemos, estas 2 láminas, si aceptamos la dudosa representación del Códice Azcatitlan, son las únicas representaciones pictográficas que tenemos de la Triple Alianza. Las preguntas que surgen necesariamente son ¿por qué existen tan solo 2 representaciones de la Triple Alianza y una de ellas tan dudosa? ¿Y a qué se debe que las otras tradiciones históricas no relataron ni representaron esta fundacional institución? Finalmente, tras una serie de disertaciones sobre la Triple Alianza, debo precisar que las narrativas que se presentan en los registros históricos enfatizan una alianza entre México, Tenochtitlan y Texcoco para enfrentar al poderío tepaneca de Azcapotzalco. Además, mucho después, y con una jerarquía inferior, se incorporará Tlacopan. Todo corrobora, pues, que la Excantlatoloshan hizo las veces del gran dispositivo elector en que los centros que formaban la alianza, ya que siempre eran 2 miembros los que elegían a un tercero en la sucesión del mando. En este sentido, al menos nominalmente, todos los integrantes de la Excantlatoloshan tuvieron cierto grado de injerencia en los gobiernos de las otras 2 partes, a manera de un artefacto equilibrador del poder. Aunque no por ello habrá de olvidarse la asimetría jerárquica presente en su seno,
al menos por lo que a Tlacopan se refiere. Además, viene al caso recordar que en la guerra ritual entre Texcoco y Tenochtitlan, al salir victoriosa Tenochtitlan, se alzó como el miembro hegemónico de la alianza. Tal conjunto de situaciones abre las puertas a un interrogante. ¿El sistema estuvo planeado así desde un principio o fue modificado ulteriormente por los pujantes y belicosos tenochcas? Si aún tenemos un conocimiento nebuloso sobre el funcionamiento de la Excan-Tlatoloyan, tal vez podríamos atribuirlo en parte a los múltiples cambios, grandes y pequeños, por los que esta unión transitó hasta la llegada de las tropas cortesianas en 1519, y en parte a las tradiciones históricas particulares de cada conglomerado, que tendían a hacer prevalecer su importancia por encima de los demás grupos. La conclusión evidente, si lo podemos pensar así, es que no se trató de un modelo bien definido ni estático, sino que debió transformarse y adaptarse a las coyunturas de crisis y a los imperativos del control de territorios, algo que, según parece, era característico de las instituciones prehispánicas. No puedo ni debo dejar de señalar que la institucionalización de las alianzas no es un proceso mecánico, sino que siempre hay que tener en cuenta el contexto histórico del surgimiento, la temporalidad y hasta la posibilidad, según algunas propuestas, de que fuera una invención. Cabe agregar que quizás una alianza presenta un aspecto acotado en el tiempo, en función de una serie de necesidades y negociaciones puntuales, en las que los enemigos pasan a ocupar la posición de aliados, según la estrategia del poder política en turno. Una caracterización de lo político que, sin dudarlo un momento, resulta un eje analítico que refleja o se materializa en un complejo social que demarca a nuestra cambiante pero autorreflexiva humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clementina, por esta presentación súper intensa, llena de información, y pues creo que aquí nos quedan muchísimas preguntas por empezar a sondear. Bueno, quiero primero que nada mandarle muchos saludos a la gente que nos está siguiendo de Seattle, a toda la gente que te manda muchos saludos desde Texcoco, a la gente que está por aquí en la Ciudad de México. Y bueno, algo que es muy interesante en esta plática, destacable, ¿no? Que mencionas que hay un modelo del que a lo mejor se parte, que es la tradición tolteca, porque no todos son iguales, no todos son tripartitas. Entonces, aquí una de las grandes discusiones ha sido si había otros modelos, por ejemplo, como la cuatripartita, que es la chalca, ¿por qué ese modelo no funcionó en el caso de esta alianza tenochca con los texcocanos y los de Tacuba? A ver, muchas gracias. O sea, esto que estás tú preguntando, Judith, es uno de los tantos enigmas. O sea, a ver, hablamos de una asociación tripartita, yo en otros trabajos lo he abordado, estamos hablando de una asociación tripartita o cuatripartita, y también tenemos evidencia, bueno, no solamente lo de Chalco, sino Tlaxcala, Tepeaca, no me quise poner intensa, ¿no?, en todos los ejemplos que tenemos mesoamericanos, donde aparece, lo que sí aparece es claramente una asociación. Puede ser tripartita, puede ser cuádruple, hasta, si miramos con atención a Chimalpán, es de 8 centros. Si prestamos atención a detalle en su tercera y séptima relación de Chimalpán, y parece que son 8. No, lo que sí queda claro es que esto es una estrategia, sobre todo para el posclásico, ¿no? El posclásico tardío también, ¿no? Porque como que hablar del mundo mesoamericano atemporalmente sería un error espantoso, ¿no? Por lo menos para claramente el posclásico tardío parece que la estrategia política por las tensiones y las competencias de los centros son estas alianzas. Es un tipo de estructura institucional. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. ¿Cuál es el problema que, digamos, intento, o por lo menos, y creo que todos vamos por ese camino? Ese modelo nace así desde el inicio, desde Tolan, mal llamado, ¿no?,
Tula o Tolanxicocotitlan, que sería el nombre correcto del sitio arqueológico hoy en el estado de Hidalgo. ¿Ese modelo se repite, ¿no? o se va sustituyendo de manera automática? Yo creo que no. Que es un modelo que está presente para mantener el equilibrio, las tensiones entre los centros, pero que se va modificando. Por eso yo planteaba que son pactos coyunturales, Judith. Son pactos, es decir, hoy podés ser mi enemigo, lo hablo en estos términos coloquiales, pero mi enemigo, mi amigo, es un amigo coyuntural, porque podemos aliarnos para derrotar, como es el caso que estamos hablando a Azcapotzalco, que tenemos eso en común, pero después no quiere decir, ¿no?, que sigamos aliados en otras cuestiones. O sea, siempre se van acomodando según las necesidades. Esto será por un lado. De las que tenemos, o los antecedentes, por lo menos en la Cuenca de México, o el Altiplano Central, para ser más clara, de otro, digamos, de este mismo modelo, tenemos muy poca información, porque el único que lo registra, como les decía, es Chimalpán. Entonces, ¿cómo funcionaban? No lo sabemos. Los más o menos los datos que tenemos, y esto también es el riesgo, es lo que tenemos de la última, del lugar de las 3 sedes, como diría don Alfredo, ¿no? O sea, el lugar de las 3 sedes. Fíjense que hasta el equívoco de hablar de una triple alianza, ni siquiera la traducción es correcta, ¿no? Estamos hablando del lugar de las 3 sedes de poder, que eso nos lleva a pensar en un mundo náhuatl maravilloso y lo que implica la traducción, o sea, cómo hay que estar atentos a la traducción de muchos de los textos donde aparecen registrados, y aparte esos textos registrados son del periodo novohispano. Son de tradición indígena, por supuesto, pero son del periodo novohispano. El único que nos estaría dando una vertiente y una noción muy interesante es esta cuestión de la curiosidad, del oidor, ¿sí? Alonso de Zorita, que aparte era sordo, digo, para anécdota curiosa, ¿no? O sea, que él es parte, ¿no?, de la Audiencia de México, donde va después a construir estas 2 obras magníficas, pero a través de la tradición oral. Ahí es donde tenemos más elementos, pero mi pregunta es siempre lo mismo. ¿Hasta qué punto ahí no tenemos una tradición hispánica? ¿Hasta qué punto podemos decir esto meramente es mesoamericano y prehispánico y no intervienen las tradiciones hispánicas? Bueno, espero haber contestado, ¿no?, algo de lo que preguntaste. No te preocupes, hay cosas que también, como tú dices, todavía nos falta muchísimo por investigar, y por supuesto lo interesante es que uno pueda ir recopilando información para poder reflexionar en estos temas, y me encanta a mí que lo pongas de esta manera así muy clara, de decir, no es homogénea, no es estática, y todo el tiempo es cambiante de acuerdo a su situación y su contexto histórico, que son toma de decisiones que es justo eso es lo que vamos a tener que investigar en un futuro, uno por uno de los casos. Pues bueno, quiero agradecer también a la gente de la Alcaldía Benito Juárez que nos sigue. También por aquí nos están mandando saludos desde Argentina, muchos saludos desde San Rafael, Mendoza, también desde Chautla, Estado de México, y por aquí también hay gente de Iztapalapa. Me preguntan si podrías comentar qué pasó después de ser derrotado el Imperio Tepaneca con Maztla, en específico, si es verdad que llegaría a la zona de la Jusco en el sur de la Ciudad de México. Digo que la persona que no sé quién será, pero bueno, es mi tema inicial como mesoamericanista, porque precisamente mi tesis de doctoral en el 2008 fue en torno a las construcciones interpretativas de la guerra entre Azcapotzalco y Tenochtitlan, y tuve el placer, aparte quiero hacer una publicidad para, si ustedes me permiten, de la revista Arqueología Mexicana, uno de los números donde nuestro gran Alfredo López Austin saca el número especial en torno al mito mesoamericano, donde yo humildemente hice una pequeña reflexión en torno a Maztla, y quiero advertir, ahí empiezo a ser complicada, ¿no? Así, ya hablar de Maztla o Maztlatón, como pueden aparecer en los documentos, es un despectivo. ¿Quién es, para la gente que, digamos, también para abrir? Maztla o Maztlatzin, para darle el reverencial como corresponde, era o fue el hijo de Tezosomo, gobernante de Azcapotzalco, que gobernaba Maztlatzin, lo que hoy actualmente conocemos como Coyoacán. Sin embargo, tras la muerte de su padre, que también es una cosa maravillosa, las narraciones que tenemos en torno a la muerte de su padre, estoy hablando de Tezosomo, que aparte es el abuelo nada más ni nada menos que de Chimalpopoca,
¿sí? El Huaytlatoani anterior, Escobalío, para que podamos ver también los vínculos de familia, ¿no? Acá están todos emparentados, ¿no? Y esto es sumamente importante también entender las conexiones familiares. Masla aparece, yo lo he planteado en diferentes momentos y por eso hacía esta publicidad de la revista que siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho con nosotros, con el INA, como tal. Digamos, es un buen espacio donde siempre hemos publicado como nuestras novedades, ¿no? Y bueno, de diferente índole. Pero Masla siempre aparece, y yo lo he planteado así en varios textos, es el ejemplo del mal gobernante. Así como tenemos a Nezahualcóyotl, que es el buen gobernante, tan solo tiene un pecadillo por ahí, ¿no? Un pecadillo, ¿no? Que decía la mujer de alguien de Tlatelolco, ¿no? Pero para trabajar eso hay que también entender un poco lo que es la tradición cristiana, la historia providencialista, los corpus documentales, cómo se escribían, cuál es la utilidad de escribir la historia en el siglo XVI y XVII, que no es lo mismo que trabajar ahora, pero siempre aparece la figura de Nezahualcóyotl como el buen príncipe, ¿sí? ¿Cuál es su contrafigura? Es Mashtla, Mashtlatzin. Se emborracha, bueno, aparte no es el legítimo, va a matar a su hermano, a Tayau, ¿no? Que supuestamente era como el heredero. Recordemos que la primogenitura no es un sistema válido, ¿sí? Mesoamericano o en los pueblos antiguos de nuestro continente, pero sí en los corpus documentales lo encontramos así, ¿no? Como que el primogénito es el que hereda, pero sabemos que no era así. ¿No? Lo sabemos perfectamente. Pero Mashtla se hace del poder tras la muerte de Tesosomo, se hace del poder de Azcapotzalco. Y de ahí empieza todas las características que tenemos en torno a Mashtla-Tzin de manera negativa. Al decir, es mujeriego, se emborracha, pero sobre todo toma las decisiones incorrectas. Y acá invito a la gente que nos está acompañando a pensar y a corrernos desde estos relatos meramente históricos que uno puede seguir en los corpus documentales, ¿no? Es decir, en las narraciones, y poder observar en la figura de Mashtla-Tzin cómo coinciden sus características con otros dos gobernantes, precisamente con Huemac, ¿sí? Huemac, el de Tolan-Xicocotitlán, que tomó las malas decisiones y sus malas decisiones hizo que Tolan cayera, ¿no? Que fuera la crisis, la caída del poder tolteca, pero también, ¿qué pasa con Moctezuma Xocoyotzin? También es el último gobernante mexica Tenochca, porque Cuauhtémoc es Tlatelolca, quiero hacer, si bien son mexicas, pero uno es Tlatelolca y el otro es Tenochca, donde también toma las decisiones incorrectas. Recordemos esta narración donde hasta Moctezuma Xocoyotzin no solamente intenta suicidarse en el Zincalco, ¿sí? Que posiblemente estaría cerca de lo que actualmente conocemos como Chapultepec, y Tlaloc sale, ¿no? De estos lugares liminares y le dice, ¿no? O sea, es el que toma las decisiones incorrectas. Entonces lo que tenemos aquí, en torno a la figura también de los gobernantes, son prototipos, ¿no? Del buen gobernante y del mal gobernante. Y estos malos gobernantes, en el caso de Mashtla-Tzin, también nos estaría explicando el fin de un ciclo de poder. Son metáforas, ¿no? De cómo explicar el fin del poder tepaneca es en torno, ¿sí? A que el último gobernante no hace bien las cosas y son formas de explicar, tal vez mesoamericanas, ¿no? Del ciclo de poder. Hay una cosa muy curiosa porque Barlow, ¿sí? Llamó mucho la atención en torno a esta salida, porque digamos la guerra de Azcapotzalco tiene como varios tramos, no es que de la noche a la mañana, según Durán, sí, ¿no? Pero Fray Diego Durán dice que de la noche a la mañana vence y acá, ¿no? Paz y amor y no, la cosa es mucho más complicada. No solamente la complicidad de Tlacopan para que caiga Azcapotzalco, ¿no? O sea que eso también, sino cómo la guerra se traslada hacia el sur de actualmente la Ciudad de México, hacia Coyoacán, que va a ser liderado, digamos, el último bastión, diríamos, tepaneca, y va a ser vencido, y ahí sí se da el cierre de la guerra, y donde aparece la descripción, ¿no? De que Mashtla-Tzin se va hacia el sur, y aparece esta idea, bueno, primero de manera incorrecta, por algunas traducciones de los corpus documentales, de que va a Taxco, hablan de Taxco, así el actual guerrero, es decir, imposible, no es Taxco. Cuando uno observa el texto en náhuatl, específicamente vuelvo a insistir en Chimalpan, ¿quién es el que describe la salida de Mashtla-Tzin? Dice que va a Tlaxco, no Taxco.
Tlaxco. ¿Qué es el Tlaxco? Es el juego de pelota. Sí, ahí tenemos de nuevo versiones sumamente importantes, simbólicas, narrativas, para explicar un cierre de poder, y aparte va acompañado, ¿no? A este juego de pelota, que aparte sabemos que los juegos de pelota son lugares liminares donde se comparten los tres niveles, el celeste, el terrestre y el inframundo, donde se toman decisiones importantes. Es un lugar muy importante, altamente simbólico, y es ahí donde desaparece de la historia. Entonces esto de la Ajusco creo que es parte de una asociación y de la tradición, porque el Ajusco era tepaneca, es de tradición tepaneca, ¿no? Digamos, para la gente por ahí que nos puede escuchar, la Magdalena Contreras, toda esta parte, todo esto era control tepaneca, ¿no? Entonces también es una forma de explicar el cierre del poder. Pero, digamos, estas son propuestas a partir de los corpus documentales, digo, donde la interpretación es interesante y donde también el manejo de la lengua es importante para poder acercarnos y no confundirnos que el Tasco no es Tasco, es Tlaxco, ¿no? O sea, y bueno, esta sería mi propuesta para poder entender en torno a la figura de Maxtlatzin. Y no vuelvo a decir, no Maxtla ni Maxtlatón, porque este es el despectivo que hacen precisamente la tradición tenochca. Pues ahí está, mucho ojo con lo que de repente se podía interpretar como algo muy literal, que siempre detrás de las fuentes hay que rascarle, y a veces, como tú dices, ¿no? Son significados que más bien son simbólicos, que hay que considerar también. Bueno, pues también quiero aprovechar porque te mandan muchos saludos de la Dirección de Estudios Históricos a toda la gente que está por allá, pues muchísimos saludos también. Me preguntan por aquí que si se considera que si no hubiera existido la Triple Alianza, Tenochtitlan hubiera sido igual de poderosa. A ver, que Tenochtitlan fue poderosa, claro que lo fue poderosa, sin lugar a dudas. ¿Y cuándo se convierte en un centro poderoso? Tras la guerra contra Azcapotzalco. Por eso yo decía que es una guerra liminar. Muestra una condición, los tenochcas existían, por supuesto, y Tenochtitlan existía previamente, antes de la guerra de Azcapotzalco. Para eso también tendríamos que entender cómo se funda, ¿no? Cómo se funda primero Tlatelolco, qué pasa con las fundaciones y cómo se construyen las legitimidades. Pero Tenochtitlan era una máquina guerrera y, digamos, y de sofisticación, no solamente en torno a la guerra, sino también de obras hidráulicas, de manejo de alta tecnología, como lo siguen siendo las chinampas. Tenochtitlan, lo que vemos, y por lo menos lo que yo postulo cada vez más, es que posiblemente esta última Excantlatoloyan inició de manera homogénea, como inician las alianzas, pero después claramente la que está liderando hasta la llegada de Hernán Cortés y su hueste es ella. Es esta ciudad. Aparte, esta Tolan lacustre, creo que me lo he insistido en diferentes ámbitos, porque es la ciudad sagrada. Tolan es lo sagrado. Tenochtitlan es la Tolan lacustre, la última Tolan lacustre, que no solamente tiene y lleva a cabo una legitimidad, ¿no?, de menos de 100 años, porque realmente el poderío es impresionante, sino el control, que también nos lo mostraba la doctora Luz María Moar, de construir esta red del entre comillas, de tributo, o tecuil, ¿no? Hoy diríamos el tequio, ¿no? Pero es el tecuil en náhuatl del siglo XVI, donde se construye esta red. ¿Qué interesa? ¿Qué le interesa a México? Recordemos, es un islote. Igual que están limitados, si bien tienen avances en cada uno de sus 4 parcialidades o barrios, desde Cuepocan, Atzacualco, Moxotlán, ¿no?, o Teopan, avanzando con la estrategia de las chinampas. O sea, hay límites, pero sin lugar a dudas es una maquinaria donde lo que le interesa son los bienes. Excelente, porque justo eso se amarra con lo que nos comentaba, ¿no?, en la conferencia de la expansión por los tributos. Y bueno, aquí, como tú nos mencionaste, el objetivo era como ver también la parte de las relaciones políticas y esta unión por una necesidad que se tiene de avance también militar, ¿no?, que eso es muy importante. Por aquí no tenemos un comentario. Muchos saludos a Armando, que siempre nos sigue en todas las transmisiones. Me dice: muy relevante resulta el hecho que ha mencionado con relación que tanto Texcoco como Tlacopan tenían poder e influencia para sugerir el próximo Tlatoani de Tenochtitlan, tal como resultó a la muerte de Ixcoatl. ¿Pudiera ofrecer mayores detalles al respecto de este tema?
Ojalá pudiera, o sea, porque ahí el corpus documental, que digamos, para ser claro, para Armando, y bueno, gracias, como decía Judy, que ha estado acompañando, es muy escueto, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que tras la guerra de Azcapotzalco, y donde también aparte, según el corpus documental, a veces Izcóatl es el gobernante que transforma, pero sin lugar a dudas Moctezuma y Wilcamina es el que lleva a cabo las grandes campañas militares, las grandes campañas y las reformas, y siempre con la figura de este Cihuacóatl Tlacaelel, que ya sabemos aparte que Tlacaelel no es un nombre, es un cargo, como el de Moctezuma, no son nombres propios, sino que son cargos. Esto no lo dije yo, lo dijo Jiménez Moreno, no me voy a apropiar de ideas que aunque sean del siglo pasado, ¿no? O sea, los propuso en grandes trabajos Jiménez Moreno y una exquisitez. Pero lo que sí es interesante es que hay una transformación, y esa transformación se da en diferentes ámbitos. Hoy diríamos, desde lo económico tributario, ¿no? Hay reformas tributarias, ¿no? Hay reformas también religiosas, que yo no hablé, ¿no? Y tiene que ver en torno a la figura de Huitzilopochtli, ¿no? O sea, esto también es sumamente importante. Y la creación de esto que aparece, y lo ponía yo entre comillas, del Gran Consejo, o el Consejo de Cuatro, ¿no? Es decir, pero donde también, según los corpus documentales, aparece los tlatoques, lo estoy hablando en plural, si no, tlatoanis, no, es un tlatoque, ¿sí? De Texcoco y de Tlacopan involucrados en este proceso. Tal vez tenga que ver con esta idea de legitimar el acto del nuevo gobernante, que no es cualquier cosa. Y si a alguien le interesa en torno a la figura del gobernante y lo que implica, yo en un momento di la pauta, ¿no? El que habla, vieron que puse el énfasis, el que tiene la palabra, porque en náhuatl es eso, ¿no? Del verbo tratoa, de hablar, el que tiene la palabra, la vírgula de la palabra siempre aparece referenciado. También estuvo con ustedes el doctor Guillem Olivier, uno de los grandes especialistas que ha trabajado puntillosamente lo que es la figura del gobernante a nivel simbólico, a nivel reproducción, y lo que implica ser gobernante. No es, nada más lejano a cómo pensamos hoy en términos de gobernabilidad y de legitimidad. El mundo mesoamericano nos abre otras perspectivas. Y en el caso, ¿no? específicamente de la elección de un nuevo gobernante, esto también hay que trabajarlo con mucho cuidado, porque ahí tenemos desde lo simbólico, hasta cómo se nos atraviesan los filtros de tradición hispánica. Quiero recordar que en los corpus documentales, por ejemplo, al Huey Tlatoani hablan del rey, y el Cihuacóatl hablan del virrey. No digo, fíjense todos los problemas que tenemos, decir, y nada más lejano el Huey Tlatoani que a un rey, ¿no? Desde el punto de vista de los reyes, de las monarquías europeas, y menos de la figura del virrey, ¿no? El Cihuacóatl, y sobre todo los nuevos estudios nos están mostrando la importancia del Cihuacóatl en torno al poder, ¿sí? Con el Huey Tlatoani, como una contraparte, pero que a la vez una dualidad que se están acompañando. Y esto me parece que es importante, y que los nuevos estudios en torno a la organización política nos están mostrando la complejidad, aunque las fuentes para el señor Armando son muy escuetas al respecto, porque a veces pueden aparecer Texcoco y Tlacopan y a veces no. Eso no está diciendo que algo está pasando, ¿no? O sea, pero en la de Moctezuma y el Wilcamina sí aparece. Pues bueno, quiero aprovechar ahorita que estabas comentando con esta formación que también tiene que ver con lo simbólico, porque me están preguntando, en su opinión, ¿la formación de la Triple Alianza tendría alguna justificación religiosa cosmovisional? Hay algo que, digamos, es intuición, ¿no? Es algo que uno intenta siempre como investigador proponer, ¿no? Y ahí gracias a la arqueología nos permite también dialogar y poder complementar. Tiene que ver con el número 3. El número 3 está asociado a una de las grandes deidades, que es Huehuete, o también, ¿no? Xutecutli, según en qué temporalidad, ¿no? Si trabajamos el preclásico y el clásico, es la deidad muy, muy vieja, ¿no? Huehueteotl con esta marquita, ¿no? que aparece, que es un personaje muy fuerte. Y el 3 está asociado ahí, que también lo podemos ver en diferentes registros arqueológicos a través de diferentes patrones de asentamiento, las 3 piedras que son los que permiten, ¿no? elevar o construir o llevar a cabo la hoguera.
decir, el fuego, el número 3 está asociado. Esto que sea 3 también es importante, tiene una relevancia sin lugar a dudas significativa, pero nos falta involucrarnos como tal. El número 3 también está asociado a la guerra de a la agua quemada, también son formas metafóricas, difracismos en náhuatl para explicar lo que es la guerra, y la guerra sagrada, ¿no? Que también quiero hacer la salvedad, cuando yo estoy haciendo las referencias a la guerra en Mesoamérica es una guerra sagrada, tiene connotaciones del mantenimiento del quinto sol. Entonces el número 3 está presente, y que sea la triple, el número 3, algo tiene que ver, pero no tenemos más que eso como para ver asociaciones que son interesantes para pensar en la Cuenca de México. Pues, muchísimas gracias, porque ese es un tema súper, también muy todavía escueto, así como por explorar muchísimo en ese tema de la cosmovisión, pero que, como nos dices, sí nos da mucho de lo que es el pensamiento mesoamericano, porque no estamos tan inmiscuidos a veces en ese tipo de simbolismo. Por aquí también me están preguntando si se tiene registro de alguna traición entre las alianzas. Bueno, ahorita estabas mencionando alguna cosa de que sí, no siempre es como una fidelidad a una cosa, porque no es permanente ni tampoco es única, ¿no? Estabas dando precisamente un ejemplo. Sí, o sea, esto, digamos, esto me parece que es como también el ABC, digamos, también de entre romper varios esquemas, ¿no? De varios esquemas en el sentido de las temporalidades, y también pensar en términos pragmáticos. Las alianzas, vuelvo a decir, responden a pactos coyunturales, ¿no? Hay que entender a la población y a estas poblaciones y a estos centros mesoamericanos desde su propia lógica. No son eternas, no son inamovibles. Y el ejemplo más, puedo dar otro ejemplo, digamos, para dar, digamos, continuidad, es esta asociación, por ejemplo, que mucha gente me ha preguntado, pero ¿por qué si Tlatelolco, ¿no? Que aparte Tlatelolco es de tradición tepaneca, ¿no? No sustituyen en la alianza de Azcapotzalco porque es sustituido por Tlacopan y no por Tlatelolco. Esto es muy interesante, ¿no? Porque Tlatelolco, su linaje, es tepaneca, y eso juega la figura de Tezosomo, es clave, ¿no? Mientras que los mexicas Tenochca, su tradición es culhuacana, ¿no? Recordemos la figura de Acamapixtli, de Ilancuel, ¿no? Básica, ¿no? Ella es la que está dando el poder y la legitimidad a Acamapixtli, no a la inversa, es ella, ¿no? La que está dando la legitimidad, y todo lo que implica la figura de Ilancuel, que es muy compleja, ¿no? Muy compleja. Pero digo, esto me parece interesante para pensar, es decir, antes de derrotar a Azcapotzalco, Tenochtitlan tiene varios socios. Uno de ellos, que son vitales, son los tlatelolcas, que son los que van a negociar en lo que hoy es la zona de los volcanes. ¿Por qué? Por la tradición posteca, comerciantes, ¿no? Para hacer una traducción así, posteca, donde ellos tienen inserción. ¿No? Los tlatelolcas tienen una habilidad para poder acercar y entablar diálogos con otros centros que son tan importantes, pero no solamente de este lado de la cuenca, sino del otro lado de los volcanes. Estoy hablando del Valle Puebla-Tlaxcala. ¿Qué pasa con Huejotzingo? ¿No? O sea, ¿quiénes son los que están ayudando en esta negociación, por lo menos de no intervención? Que la no intervención ya es un posicionamiento, es decir, que no van a apoyar a Azcapotzalco, no apoyan a Tenochtitlan, pero al no apoyar a Azcapotzalco sí están apoyando indirectamente a Tenochtitlan en la confrontación. Pero sin embargo, en el momento de que cae Azcapotzalco, Tlatelolco no es uno de los centros que va a ser dentro de esta triple alianza, aunque sea de tradición tepaneca, sino Tlacopan. Quizás esto deviene de también el actuar que yo les comenté, que Tlacopan, cuando Azcapotzalco va a ser atacada, no va, y bueno, las distancias son muy cercanas, no va a ayudar, ¿no? a su centro rector, es decir, los tepanecas de Tlacopan no auxilian a los tepanecas de Azcapotzalco. Tal vez este es el juego de poder, y hay que pensarlos en estos términos, los juegos de poder de negociación, ¿no? Es, bueno, vos pusiste esto, actuaste de esta manera, entonces, a ver, tenemos la tradición tepaneca, podemos centrarla en esta nueva asociación tripartita. Bueno, eso me parece, recordando justo estos casos de los juegos de poder, de qué tanta participación tienen de acuerdo a
a la inserción dentro de estas tres entidades, ya sea Tenochtitlan, Texcoco o Tlacopan, que lo puedes ver hasta en las fuentes coloniales, ¿no? Cuando empiezan a hacer estos reclamos de legitimidad que mencionabas por ahí, fuentes del siglo XVI, ¿por qué se escriben? Precisamente porque están buscando esa legitimidad que tenía esta estructura. Ahora, ¿cómo obviamente se reconstituyen, ¿no? ¿Cuál sería como el peso para decir que esta reconstitución, si se quedan en una formación ya fuera Acolhua, o si pasan a una nueva constitución que fuera Tenochca? No sé ahí si, por ejemplo, es por otro tipo de variables, no sé, estoy pensando a lo mejor en las alianzas matrimoniales. Si ahora alguien se va que pertenecía a una casa de linaje Acolhua, pero se casa con alguien que tiene más peso en el Tenochca, entonces ahora se absorbe a ese centro Tenochca. Tocaste un tema que es emblemático, no me toca a mí hoy hablar de esto, pero que sí lo tiré o lo dejé por ahí, ¿no? Lo planteé por ahí. Tiene que ver con las alianzas matrimoniales. Las alianzas matrimoniales, primero son alianzas políticas. O sea, nada de romanticismo, nada, no. Las alianzas matrimoniales son alianzas políticas. Y ahí también, digamos, cuando yo pensaba en torno a las alianzas matrimoniales y cómo juegan el sistema de parentesco en la Cuenca de México, porque están todos emparentados, ¿no? Están emparentados, pero también cómo juega el poder. Me remitía y me llevó a textos para pensar el clásico, sobre todo en Teotihuacán, ¿no? Y las posturas que se han planteado que me parecen interesantes, cómo las mujeres en muchos casos son vínculos que permitan no solamente legitimar a un nuevo centro, sino que le da mayor estatus. Son ellas las que permiten, para el caso de Teotihuacán es sumamente interesante la distribución y reproducción femenina. Y esto yo lo he trabajado, bueno, que comentabas tú al inicio, sobre todo en los casos que veo aquí, los renombrados en la Cuenca de México, sobre todo las mexicas tenochcas, cómo aparece, ¿no?, el rol de estas mujeres que están legitimando, no solamente como en torno a la reproducción, sino la circulación de estas mujeres, ¿sí? Y esto es muy interesante, para construir y legitimar los lugares de poder, ¿no? Ellas son las madres de los futuros gobernantes, ¿no? O sea, y esto es muy interesante. También hay un texto que a mí tiene ya unos años, pero me parece sumamente oportuno lo que propone Susan Gillespie, que aparte utiliza el nombre de su libro, una frase de Fray Diego Durán, de su historia, que es la mujer de la discordia. Yo creo que esa frase nos dice todo, ¿no? La mujer de la discordia, porque cuando vemos, ¿sí?, la lista de los gobernantes de los tlatoques tenochca, sí vemos que hay determinados momentos de crisis, donde la mujer, y pensemos en el caso de Moctezuma, Xocoyotzin, y el rol que van a jugar sus hijas. O sea, no es el tema de hoy, no digo, pero el lugar que van a tener las mujeres, y no es casual tampoco ni que Cortés ni su hueste, ¿por qué se van a emparentar con estas mujeres? ¿Sí? No solamente por las propiedades y los bienes, diríamos hoy, de manera muy contemporánea, sino lo que les están legitimando. Y esto también lo podemos observar en diferentes áreas, ¿no? O sea, el caso de las mujeres culhuacanas, entre comillas, en esta narración de la migración o peregrinación mexica, cuando los que todavía son mexicas, no son tenochcas, porque no se fundó Tenochtitlan, se van a asentar tras los hechos acontecidos en Chapultepec, ¿no?, que se ponen ahí, ¿no?, y que los van a sacar diferentes centros, porque aparte se van a instalar en el Altepec por excelencia, ¿no? O sea, con este disfracismo tan complejo, ¿no?, cerro, agua, agua, cerro, pero se van a instalar esta gente que son la última oleada que está entrando en la Cuenca de México, en el lugar simbólico más importante de la Cuenca de México, que es actualmente hoy Chapultepec. Van a ser distribuidos, se van a dividir en diferentes lugares, y un sector importante se van a instalar en Culhuacán, Tizapán. Uno de los privilegios que van a recibir tras ser ubicados en el peor de los lugares de serpiente, o sea, en lugares donde eres como, bueno, que se ubiquen ahí para eliminarlos como tal, pero tras ser ellos van a tener un rol muy importante con Culhuacán, van a servir al ejército de Culhuacán, estoy haciendo en términos muy simples, y van a ser premiados con no solamente el acceso al tianguis, que eso es un acto sumamente importante, la posibilidad de comercializar, ¿no?, sino las alianzas matrimoniales, con las famosas, entre comillas digo, porque se hablan en los cuerpos documentales de las princesas culhuas,
hablan de las princesas, que son las que le están dando la legitimidad. Recordemos que Culhuacán son los descendientes, nada más ni nada menos, que de Tolanxicocotitlan, ¿no? O sea, donde gobernó Quetzalcóatl. Ahí tenemos, ¿no?, unas redes sumamente interesantes para pensar. También estuvo con ustedes Miguel Pastrana, que también tiene textos en torno a todo, al linaje de Quetzalcóatl y cómo los tlatoquestenozcas se están emparentando, ¿no?, con la deidad de Quetzalcóatl. ¿Qué es lo que sucede en Tolanxicocotitlan? Que a la vez Tolanxicocotitlan deviene de la gran Tola del clásico Teotihuacán, ¿no?, el lugar de los dioses, donde se creó el quinto sol. Pues creo que ahorita podemos regresar un poquito con este tema de la legitimidad, pero quiero leer aquí un comentario que tengo. Doctora Clementina, me encanta su entusiasmo para presentar la información y hacerla accesible y clara, sobre todo para los que no somos especialistas en la materia, pero somos personas convencidas de la importancia de conocer nuestra historia verdadera. Bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios, y aquí la maestra pues creo que está también muy contenta de poderlo compartir. Me comentaba, ¿no?, que es muy difícil también poder hacer este trabajo de difusión, pero pues con mucho gusto lo está compartiendo con nosotros. También por aquí saludos a Bertrand, que nos sigue siempre en estas conferencias. Muy buena propuesta y muchísimos saludos te manda, siempre con puntuales y atinadas observaciones. Bueno, pues creo que podríamos ir cerrando a lo mejor un poco con esta parte de la legitimación, porque me llama la atención que detrás de esto nos decías que siempre el factor que va a ser la constante es que es inestable. No, eso es como una cosa que sí vamos a tener muy repetida. Y en este sentido, cuando nos platicabas que hay que legitimarlo también de una manera como ficticia con estas guerras, ¿no?, que se hacían entre Texcoco y Tenochtitlan, si tenía todas ciertas características, ¿por qué entonces siempre era como esa ficción por las guerras para legitimizar y siempre al final pues era Tenochtitlan el que ganaba, ¿no? ¿Cuál era como ese sentido? Este relato de Texcoco, ¿no?, sí, sobre todo en Nezahualcóyotl. A ver, quiero también enmarcar algo que es importante y trato de ser lo más sencilla, espero poder estar logrando, y lo más clara posible. A veces como que tenemos esta idea de que Texcoco, desde el inicio, o por lo menos en tiempos de Tezosomoc el Viejo, es decir, desde el poderío de Tepaneca, era Acolhuac. ¿Por qué? Porque Tezosomoc estableció una estrategia militar y una estrategia de organización, de control de los centros, que va desde Cuautitlán, perdónenme, Tultitlán, Texcoco, donde va a ubicar a sus hijos en los lugares de poder. Es decir, este Texcoco que nos está haciendo referencia a los corpus documentales no es el Texcoco Acolhuac, es un Texcoco Tepaneca. Por eso es importante, digamos, tengo que hacer esta advertencia para poder entender, porque aparte siempre también debemos recordar que todos los centros son multiétnicos. Nosotros hablamos de Tenochtitlan, ¿no? O sea, ok, pero sabemos que hay otros grupos, ¿sí?, que están de Chalco, que hay otomíes, o sea, que son ciudades multiétnicas, ¿sí?, que hay obviamente el sector que está gobernando, ¿sí?, es náhuatl, por supuesto digo porque nos queda claro esta tradición, pero que están emparentados, y el sector que gobierna no quiere decir que toda la población tenga la misma afiliación. Esto sería primero para advertir. ¿Cómo juega la guerra ritual? Y sobre todo con Texcoco es muy importante, porque es la forma de legitimar a un Nezahualcóyotl, que no solamente él cuando es niño observa el asesinato de su padre Ixtlilxóchitl por parte de órdenes de Tezosomoc, porque ahí el conflicto entre las dos partes del lago, estoy hablando de Texcoco, gobernado por Ixtlilxóchitl, descendiente de Xolotl, ¿no? Acá tenemos Quinatzin, toda la relación y todo el linaje a Colhua, sino que pasa con Tezosomoc y el enfrentamiento que van a tener. Nezahualcóyotl va a ser testigo del asesinato de su padre y va a ser salvado y va a recorrer, cual derrotero, ¿no?, o sea, por diferentes centros. Huejotzingo, por eso también él es clave en la conformación de la Triple Alianza y en derrotar
a Azcapotzalco. Y después voy a advertir algo más también interesante sobre estos gobernantes acolhuas, porque tienen una capacidad especial, ¿no? También tienen una capacidad especial. Digo, esto es interesante porque necesita el relato de la guerra ritual. Se sabe desde el vamos, y esto también son prácticas que podríamos hacer, salvando los anacronismos, en diferentes lugares de nuestro continente. Hay guerras rituales donde se necesitan llevar a cabo no solamente para sacar la violencia contenida de la comunidad, sino para legitimar. Pero desde el inicio ya se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Pero se necesita llevar a cabo estos actos, porque son actos de legitimación. Esto me parece que siempre es algo muy interesante para ver. Podríamos decir que, y algunos me han preguntado, ay, pero entonces estaban jugando. No era teatro, sí se daban, sí daba, pero se sabía quién iba a ganar y quién iba a perder. Es decir, la guerra es un medio para, insisto, es un medio para construir la legitimidad. Y esto me parece que también no es la guerra de exterminio. La guerra en Mesoamérica no es la guerra del exterminio. Responde, ¿sí? Y por eso es una guerra sagrada, a otro tipo de connotaciones, a otro tipo de equilibrio que tiene que ver con la creación del quinto sol, el tema del sacrificio. O sea, la guerra es un medio para acceder a, y permite legitimar por otro lado. Y yo quería hacer la salvedad en torno a los gobernantes, si me permites, Judith, y el resto de la gente que nos está acompañando, porque es algo maravilloso también, que aparece registrado tanto, no solamente en el Códice Yolo, de tradición acolhua, sino por parte de Alba Ixtlilxóchitl, un Alba Ixtlilxóchitl, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que aparte ni siquiera es su nombre, eso sería para otra oportunidad de hablar, ¿no? Cómo se construye en el siglo XVII, porque tiene una polémica con la corona, peleas de tierra, entonces construyen estas historias para también legitimarse ellos en un nuevo orden político, que es el orden novohispano. Necesitan ubicarse estos indígenas, por supuesto, son indígenas, pero son ya cristianos y son novohispanos, ¿no? Ya la cosa cambió. Pero aparece en esta idea de que aparte, y esta descripción es maravillosa, que Nezahualcóyotl tiene la capacidad de transformarse, ¿no? Se transforma en un coyote, ¿no? Y se le aparecen los sueños a Tesosomo, que se despierta muy asustado, porque sueña que le están arrancando el corazón y las entrañas. O sea, esto es sumamente interesante. Los gobernantes, ¿no? de Texcoco, sobre todo de la Colhuacan, ¿no? Que será la región, aparecen con esta capacidad. Y esto me parece sumamente interesante de estos gobernantes, ¿no? Que tienen esta capacidad de transformación. No es un otro yo, no, es un vínculo que tienen y que tenemos, digamos, elementos para observarlos, y sobre todo la figura de Nezahualcóyotl como que se aparece, ¿no? En los sueños, porque esto también es interesante, en los sueños, dándole muerte o explicando que se está acabando un ciclo de poder. Pues Es muchísimas decir, gracias. un nahual. Yo quise, hasta lo último quise ser cuidadosa porque es un tema muy polémico. ¿Sí? Es un nahual. Pero hay que ser cuidadoso también, ¿no? Que el nahual, que es toda una polémica muy interesante, el nahualismo y el nahual, esta capacidad de transformarse, no es disfrazarse, no es nada, no tiene que ver con la tradición judeocristiana ni con la tradición europea. Tiene otro tipo de características. Pues muchísimas gracias, Clementina. Ha sido una tarde excelente. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos contestaste. Y pues aquí nosotros siempre estamos muy atentos de todo lo que nos platicas. Yo creo que podríamos cerrar con algo que tú quisieras enmarcar, porque lo que no abarcamos mucho fue el término de Xcantlaltoloya, nos lo explicaste ahí al principio como que es una estructura, hay que pensar que es una estructura, porque creo que luego lo que siempre preguntan es, ¿podríamos equiparar, como tú dijiste, triple alianza, que sería lo más acercado a lo que podríamos traducir de la palabra, para cerrar yo creo que con este comentario? Gracias, Judith. Sí, bueno, digamos, creo que lo que tenemos es una oportunidad, y sobre todo este ciclo de conferencias, también para acercarnos, ¿no? Y también platicar en torno a instituciones que tal vez en los libros de texto, ¿no? O en diferentes coyunturas se ha hablado de una institución tan esencial y tan básica,
Y por eso yo, y no solamente yo, ¿no? Como heredera también de una tradición de estudios mesoamericanos aquí en México, hacernos referencias de la escantlatología, en el lugar de las tres sedes. Y esto me parece que lo dice todo. Un lugar de las tres sedes donde lo que se está buscando, el poder de las tres, donde hay tres sedes, es decir, el poder no está unificado, por lo menos nominalmente, ¿no? Sabemos que después, efectivamente, sí hay una jerarquía, podríamos pensarlo hasta a nivel piramidal, donde Tenochca está liderando esta alianza, esta Escantlatologyan. Y me parece que la Triple Alianza es una traducción que fue válida para entender, pero que estos espacios, como los que ustedes crean desde Templo Mayor, nos permiten, ¿no? Llegar, ¿no? a toda la gente interesada, explicándoles, o sea, cuáles son los vericuetos, y cuáles son también las oportunidades y los derroteros que estamos llevando a cabo los investigadores, trabajando de manera conjunta con todos los arqueólogos, con los lingüistas, con los etnohistoriadores, con los antropólogos, tal solo para explicar. Nosotros lo que tratamos es de explicar. Y bueno, muchísimas gracias, para mí ha sido un verdadero placer estar nuevamente con ustedes, chicas. Mi enorme saludo, gratitud, abrazo para todos mis compañeras y compañeros de Templo Mayor, y agradecerles infinitamente esta posibilidad de poder acercarnos, ¿no? a toda la gente interesada, y que, bueno, y que también hayan hecho preguntas y que haya interesado el tema, y bueno, tenemos mucho que decir y mucho que trabajar, pero tenemos un corpus documental limitado, y eso a veces nos limita para poder hacer, ¿no? Más explicaciones. Ahí es como nos quedamos, ¿no? Como esto es lo que hay y esto es lo que podemos pensar, y no podemos inventar, no se vale inventar, ¿no? Muchísimas gracias. Pues Mucha salud. Muchísimas gracias por también aceptar la invitación. Por aquí también a Jonathan, que te apoyó en las diapositivas. Gracias, Jonathan. Y pues me queda más que esperarlos en la siguiente sesión. Nosotros seguimos platicando de estos temas, como nos decía Clementina, ¿no? Pensar también en esos otros lugares como los purépechas, donde también nos decías un poco de estos ejemplos, ¿no? Que también hubo este tipo de alianzas. Pues la siguiente plática será Ruptura y Negociación, la conquista de Irachequa, de Sinsunzan. Aquí tendremos al doctor José Luis Punzo, y pues los esperamos la siguiente semana también con una temática que por ahí habíamos platicado un poco, tenían dudas acerca del uso de la pólvora. Pues tendremos la oportunidad de platicar con un geólogo, y pues no me queda más que decirles muchísimas gracias por todas sus preguntas y por seguirnos aquí en esta transmisión. Muy buenas noches a todos.